El 14 de octubre de 2006, un hombre vestido con traje de sport entró en la comisaría de Brooklyn. En la mano llevaba una bolsa de deporte. La colocó sobre el escritorio del recepcionista y dijo tranquilamente: «Esta es la última». Dentro había una cabeza humana sellada al vacío con un precio de $0. El sargento de guardia me dijo más tarde que el hombre parecía haber venido a pagar una multa de aparcamiento. No le temblaban las manos ni tenía una gota de sudor en la frente. Solo un hombre cansado que por fin había terminado un largo trabajo. Se llamaba Arthur James Vance. La prensa le llamaría más tarde el coleccionista. Pero para entonces la historia quedaría sepultada bajo reivindicaciones, acuerdos y el silencio de quienes no tenían ningún interés en contarla. Este caso no ha sido noticia. No se ha convertido en un documental. No se ha discutido en podcasts sobre crímenes. 12 cadáveres y un silencio casi total. Porque las víctimas eran personas cuyos nombres no se pronuncian en voz alta. Y los que sobrevivieron eligieron olvidar que un hombre había destrozado su estructura en 3 años. Marzo 2004. Brooklyn. Un hombre conocido en ciertos círculos como El Contable salió de un restaurante italiano de la calle 86 hacia las 11 de la noche. No ocupaba un alto cargo en la jerarquía de la familia Gambino, pero era lo bastante importante como para tener acceso a las cifras. Sabía cuánto ingresaban los burdeles de Queens, cuánto les costaba a los líderes sindicales guardar silencio y cuánto se destinaba al seguro de los propietarios de restaurantes. En el mundo del crimen organizado, gente así no son luchadores, pero ven el panorama completo. Y eso es lo que les hace valiosos. Aquella noche estaba solo. El chófer le esperaba a la vuelta de la esquina. El protocolo de seguridad prohibía aparcar delante. Un paseo de 3 minutos por una calle vacía. Un recorrido que había hecho cientos de veces. La cámara situada sobre la entrada de la lavandería le grabó a las 23:07. Caminó tranquilamente, consultando su teléfono a medida que avanzaba. La siguiente cámara, en la farmacia a media manzana de distancia, debería haberle captado 40 segundos más tarde. No lo cogí. Había 120 metros entre los 2 puntos y un callejón oscuro con una escalera de incendios. El conductor empezó a preocuparse al cabo de 15 minutos. A los 30, llamó a gente a la que no quería llamar de noche. Una hora más tarde, había hombres con chaquetas de cuero y antorchas dando vueltas por la manzana. Encontraron su teléfono. La pantalla estaba destrozada, como si alguien la hubiera pisado. No había nada más. No hay signos de lucha, ni sangre, ni testigos. El hombre simplemente desapareció, como si hubiera atravesado el hueco entre las cámaras y dejado de existir. No fue denunciado a la policía. En estos círculos no se llama a la policía. Los problemas se resuelven internamente. Pero el problema era que nadie se daba cuenta de lo que había pasado. ¿Competidores? ¿Federales? ¿Venganza personal? La respuesta llegó 3 días después. La caja con el logotipo de la carnicería fue entregada en el Club Social de Carroll Street, un lugar donde los capos de la familia solían jugar a las cartas por las tardes. El mensajero dijo que el paquete lo había pagado uno de los suyos. Cuando se abrió la caja, dentro había una bolsa al vacío de plástico grueso, del tipo que se utiliza para guardar la carne en los frigoríficos industriales. Dentro de la bolsa estaba la cabeza del contable. En la frente, en letras nítidas, estaba grabada la palabra «pagado». En la propia bolsa, una pegatina térmica con el peso y el precio. $0, 0 centavos. No era la primera víctima, y todos en la sala se dieron cuenta de que no sería la última. Pero en ese momento, nadie sabía quién estaba detrás. Tampoco sabían que la persona que envió el paquete tenía una lista, y que el contable era el número 4 de esa lista. Faltaban 8 nombres. Arthur James Vance nació en el año 1952 en Staten Island. Su padre era mecánico de astilleros y su madre ama de casa. Hijo único en una familia en la que no se permitía expresar las emociones en voz alta. Los vecinos entrevistados tras su detención
Lo recordaban como un chico tranquilo que siempre llegaba puntual a casa. No era un matón, ni un estudiante excelente, simplemente un niño que no llamaba la atención. En los años 70, terminó los estudios y se alistó en el ejército. No por patriotismo, sino por pragmatismo. El ejército le dio una profesión, estabilidad y la oportunidad de salir de casa, donde su padre bebía cada vez más y su madre callaba cada vez más. Vance no entró en las unidades de combate. Las pruebas demostraron que tenía aptitudes para el pensamiento sistémico y lo destinaron a logística. Pasó 23 años haciendo funcionar sistemas complejos, rutas de suministro, operaciones de almacén, coordinación de suministros. Sirvió en bases de Alemania, Corea del Sur y más tarde en la zona del Golfo Pérsico. Sus evaluaciones de rendimiento eran impecables. Sus compañeros le describían como un hombre que nunca levantaba la voz, nunca llegaba tarde y nunca calculaba mal. Se jubiló en el 93 con el grado de sargento mayor. Tenía 41 años. La vida civil le resultó más dura de lo que esperaba. El ejército daba estructura, normas claras, una jerarquía clara. En Nueva York, en los años 90, era diferente. Caótica, ruidosa, desordenada. Los 2 primeros años trabajó como consultor logístico para varias empresas, pero no acabó de asentarse. No le gustaba explicar cosas obvias a gente que no quería escuchar. En el 95, aceptó un trabajo como jefe de almacén en una planta empacadora de carne de Brooklyn. El trabajo estaba por debajo de sus cualificaciones, pero le daba lo que necesitaba: tranquilidad, orden y previsibilidad. Era el primero en entrar, el último en salir. Conocía todos los artículos de sus estanterías. Sus compañeros le trataban con respeto, pero sin cordialidad. No iba a fiestas de empresa, no hablaba de deportes, no hablaba de su vida personal. Un hombre gris con gafas que siempre saludaba pero nunca se paraba a charlar. Los psicólogos que estudiaron su caso observaron más tarde rasgos que en otro contexto habrían pasado desapercibidos. Pulcritud patológica, necesidad de control, cerrazón emocional rayana en la alexitimia, incapacidad para reconocer y expresar sus propios sentimientos. Eso no le hacía peligroso. Millones de personas viven con rasgos similares y nunca hacen daño a nadie. Pero esos mismos rasgos significaban algo importante. Cuando algo dentro de él se rompiera, no parecería un colapso. Parecería una solución. En la planta de envasado de carne, Vance tuvo acceso a equipos que más tarde formarían parte de su modus operandi. Envasadoras industriales al vacío, herramientas de corte, cámaras frigoríficas. Sabía cómo funcionaba cada máquina, cómo mantenerla y cómo utilizarla sin dejar rastro. Para él, formaba parte del trabajo. No pensaba utilizar esos conocimientos para otra cosa. Hasta que tuvo una razón para hacerlo. Baines estuvo casado una vez, brevemente, a principios de los 80. El matrimonio se rompió al cabo de 3 años, sin escándalos ni acusaciones mutuas. Simplemente resultaron ser extraños que vivían en el mismo piso. La exmujer, a la que los periodistas encontraron después del juicio, dijo que no era un mal hombre, solo ausente. Era como si su verdadero mundo interior estuviera en otro lugar, al que nadie tenía acceso. Pero había una cosa que amaba de verdad: a su hija. Emily nació en el 81, cuando Vance estaba de servicio en Alemania. La veía poco, unas pocas semanas al año, a veces menos. Tras el divorcio, su exmujer se llevó a su hija y se mudó a Connecticut. Vance no luchó por la custodia. Se dio cuenta de que no sabía ser padre en el sentido tradicional. No sabía abrazar, consolar ni hablar de sentimientos. Pero pagó la manutención puntualmente, todos los meses, sin un solo retraso en 20 años. Le enviaba tarjetas de cumpleaños, cortas, discretas, pero regulares. Y cuando ella llamaba, él siempre cogía el teléfono. Para alguien incapaz de expresar emociones, era la única forma de decir: tú importas. Cuando Emily cumplió 20 años,
Se mudó a Nueva York. Quería estar más cerca de su padre, la única persona de su vida que nunca mintió ni desapareció. Empezaron a verse una vez a la semana. Cenaban en el mismo restaurante, a la misma hora. Hablaban de cosas sencillas, del trabajo de ella, de los libros de él, del tiempo. A un observador externo le habría parecido extraño. Dos personas sentadas una frente a la otra y apenas hablando. Pero para ellos era suficiente. Lo era todo. Y entonces Emily dejó de venir a las cenas. Empezó poco a poco. Una cena perdida el 23 de febrero. Luego otra en marzo. Cuando Vance llamaba, ella decía que estaba ocupada en el trabajo, que no se sentía bien, que llamaría más tarde. Su voz había cambiado, más rápida, más nerviosa, con algunas notas nuevas que antes no existían. Papá se dio cuenta enseguida, pero no sabía cómo preguntar. En verano llevaba semanas sin coger el teléfono. Vance fue varias veces a su piso de Queens. La puerta no estaba cerrada, aunque las luces estaban encendidas dentro. Un día se encontró con su vecina, que le dijo que Emily había estado conduciendo un extraño grupo de gente últimamente. Hombres en coches caros. Regresos tardíos, gritos por la noche. Vance no fue a la policía. Empezó a vigilar por su cuenta. Durante 3 semanas vigiló su piso en su tiempo libre. Arreglando coches, matrículas, caras. Lo hizo como hacía todo en la vida. Metódicamente, sin emoción, como una tarea logística. Y poco a poco surgió una imagen. Su hija consumía heroína. Durante meses, por lo que parecía. La había enganchado un nuevo conocido. Vance descubriría más tarde que era un traficante de poca monta que trabajaba para las estructuras de la familia Gambino. Cuando se quedó sin dinero, le ofrecieron un préstamo. En estos círculos se llama ponerlo en el contador. $50,000 con intereses que no se pueden devolver. Es un esquema estándar. Se obliga a la víctima a endeudarse y luego se le ofrecen medios alternativos de devolución. Emily ha estado cumpliendo con su deber en un burdel clandestino en Queens. Vance se enteró en septiembre de 2003. No gritó, no lloró, no golpeó la pared con el puño. Simplemente se sentó en su coche, frente al edificio donde su hija estaba siendo vendida a hombres extraños, y se quedó mirando por las oscuras ventanas. 3 horas. Ningún movimiento. Al día siguiente intentó recogerla. Llegó por la tarde, cuando la seguridad era mínima. Emily salió a su encuentro, delgada, con los ojos negros y las manos temblorosas. Dijo que no podía irse, que la encontrarían en cualquier parte, que la deuda no iba a ninguna parte, que si huía, no sería la única perjudicada. Vance se ofreció a pagar. 50,000 era casi todos sus ahorros, pero estaba dispuesto. Llamó al número que le había dado su hija. El hombre al otro lado se rió. Dijo que la deuda ya había aumentado a 100,000, intereses, manutención, multas, y que aunque el viejo pagara, la chica se quedaría porque ahora era propiedad de la familia. La gente como ella no se jubila. Vance intentó ir a la policía. El detective que le atendió fue educado pero sincero. Le explicó que no podían hacer nada sin una declaración de la víctima. E incluso con una declaración, el caso se alargaría durante meses. Y las personas en cuestión tenían buenos abogados. Muy buenos. El detective aconsejó buscarle a la hija un buen centro de rehabilitación y esperar que quisiera salir por su propio pie. Vance se dio cuenta de que los sistemas en los que había creído toda su vida no funcionaban. El 12 de noviembre de 2003, Emily Vance murió. La versión oficial es una sobredosis con complicaciones. El cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de un burdel clandestino. Tenía signos de golpes, costillas rotas, hematomas en la cara, rotura del bazo. El forense lo atribuyó a lesiones sufridas en una caída. El caso se cerró 2 semanas después como un accidente. No se interrogó a nadie, no se detuvo a nadie, no se responsabilizó a nadie. Vance recibió el cuerpo de su hija en un ataúd cerrado. No le aconsejaron que mirara. Miró
Después del funeral, pidió una excedencia en el trabajo. Dijo que necesitaba tiempo. Su jefe le dio el pésame y le concedió 3 semanas. En esas 3 semanas, Arthur Vance había cambiado. No se derrumbó, en el sentido habitual de la palabra. No bebía, no se deprimía, no intentaba suicidarse. Por fuera seguía siendo el mismo de antes. Gris, tranquilo, pulcro. Pero por dentro, algo irreversible había sucedido. Era como si el mecanismo que le había mantenido a raya toda la vida hubiera fallado por fin. No se rompió de golpe, sino que se apagó silenciosamente. Y otra cosa ocupó su lugar. Los psicólogos lo llaman desconexión moral. Un estado en el que una persona deja de ver ciertas acciones como malas. Los soldados a veces lo experimentan en combate. Los cirujanos en el quirófano. Los asesinos antes de matar por primera vez. La voz interior que dice «no puedes» se calla. Y uno descubre que puede hacer lo que antes parecía impensable. Vance no quería justicia. La justicia era un concepto abstracto que no significaba nada en un mundo en el que habían matado a su hija a golpes y lo habían calificado de accidente. Quería equilibrio. Pusieron a su hija en el contador. Pensaron que su vida tenía un precio. 50.000, 100.000, lo que fuera. Convirtieron a un ser humano en una mercancía con un precio. Ahora iba a hacer lo mismo con ellos. En diciembre de 2003, Vance volvió al trabajo. Sus colegas notaron que estaba aún más tranquilo que antes, incluso más concentrado. Por las tardes entraba en su despacho y escribía algo. Listas, gráficos, cálculos. Nadie le preguntaba qué era. Nadie quería molestar a un hombre que acababa de perder a su único hijo, y Vance estaba haciendo una lista. 12 nombres. Desde el traficante que enganchó a Emily a la heroína hasta el hombre que daba las órdenes. Tardó 2 meses en reconstruir toda la cadena. ¿Quién le vendió la droga? ¿Quién organizó la deuda? ¿Quién la envió al burdel? ¿Quién lo dirigía? ¿Quién estaba por encima de ellos? Y por encima de ellos, y por encima de ellos. Hasta llegar a aceirar a la cima. Cada nombre tenía una suma, no su deuda con él, sino el precio que asignaba a sus cabezas. $0. Porque eso es lo que valía la vida de su hija. En su marco de referencia, el 1 de febrero de 2004, Arthur Vance salió de caza. El primero fue el concesionario, un chico de 23 años que vendía heroína en clubes de Queens, de poca monta, en lo más bajo de la cadena alimenticia, pero fue él quien introdujo a Emily en la sustancia que la destruyó. Vance le siguió durante 15 días. Estudió sus rutas, sus hábitos, sus horarios. Descubrió que vivía solo en un piso de alquiler, que trabajaba hasta tarde los martes y los viernes, que volvía a casa andando por el parque, porque no se fiaba de los taxis. El 3 de febrero de 2004, el comerciante no regresó a casa. Su cabeza apareció 4 días después, en un cubo de basura detrás del club donde trabajaba habitualmente. Envasada al vacío, con una etiqueta de precio en la frente. La policía lo trató como una redada antidroga. El caso fue entregado a narcóticos, donde pasó al archivo. También fue un no evento para la familia Gambino. Los traficantes son prescindibles. Desaparecen todo el tiempo. Alguien va a la cárcel. Alguien huye con las ganancias. Alguien es asesinado por la competencia. Uno más, uno menos. Nadie hacía preguntas. El segundo era el recaudador. El hombre que iba a ver a los deudores y les explicaba las condiciones. El que se acercó a Emily y le dijo que tenía 2 opciones: pagar o trabajar. Vance lo encontró 3 semanas después del primer asesinato. Este era más cuidadoso. Conducía un coche, vivía en una casa vigilada, rara vez estaba solo. Pero todo hombre tiene una debilidad. Este tenía una amante en Staten Island, con la que iba los jueves, mientras su mujer pensaba que estaba en una reunión de negocios. El 28 de febrero se presentó ante su ama y no volvió a marcharse. La cabeza fue entregada en un bar donde se reunía gente de su calibre.
una caja con el logotipo de una pizzería local, dentro una bolsa sellada al vacío y una etiqueta con el precio. Esta vez, la familia prestó atención. 2 personas en un mes ya no es una coincidencia. Pero no buscaban en el lugar equivocado. Buscaron entre los competidores, entre los deudores agraviados, entre los que podían tener algún derecho sobre su negocio. A nadie se le ocurrió buscar a un jefe de almacén de 52 años, con una reputación intachable. Vance trabajó como le enseñaron en el ejército: inteligencia, planificación, ejecución. Cada operación llevaba al menos una semana de preparación. Estudiaba el objetivo, encontraba vulnerabilidades, elegía su momento. Nunca se precipitaba, nunca improvisaba. Tenía una ventaja de la que la mafia no se daba cuenta. No formaba parte de su mundo. No le conocían de vista, no aparecía en sus lugares, no tenía conexiones que pudieran rastrearse. Para ellos era invisible, un fantasma que venía de ninguna parte y desaparecía en ninguna parte. La tercera víctima era el proxeneta que regentaba el burdel donde trabajaba Emily. La cuarta era el contable del principio de la historia. La quinta era uno de los coordinadores encargados de la logística del burdel. Cada vez, Vance ascendía en la jerarquía. Cada vez, la complejidad de la operación aumentaba. Pero su confianza también crecía. A mediados del año 2244, la familia Gambino estaba en pánico. 6 hombres en 6 meses y ni una sola pista. Reforzaron la seguridad, cambiaron sus rutas, hicieron menos apariciones públicas. Contrataron investigadores privados, sobornaron a informantes policiales, sacudieron a cualquiera que pudiera saber algo, pero nada. El problema era que buscaban un enemigo dentro de su marco de referencia. Una familia rival, un subordinado ambicioso, una operación federal encubierta. No podían imaginar que alguien de fuera, alguien ajeno al crimen organizado, pudiera hacer esto. Estaba más allá de su comprensión, y Vance siguió trabajando. Su método era impecable en su simplicidad. Secuestraba a la víctima en el momento de máxima vulnerabilidad, cuando estaba sola, sin vigilancia, lejos de testigos. Utilizaba cloroformo para la inmovilización inicial y ataduras de plástico para asegurarlas. Transportaba a las víctimas en una furgoneta sin matrícula, como cientos de furgonetas que circulan por las carreteras de Nueva York. Las llevaba al almacén de carne a deshora, cuando el edificio estaba vacío. Allí estaba haciendo lo que tenía que hacer. No disfrutó del proceso. Eso es importante de entender. Vance no era un sádico, no se excitaba con la violencia, no disfrutaba con el sufrimiento de sus víctimas. Para él era un trabajo. Duro, necesario, pero solo un trabajo. Como descuartizar un cadáver en un matadero. Como una operación logística en el ejército. Meta, objetivo, ejecución. El ritual de embalaje no apareció de inmediato. La primera cabeza simplemente la dejó en su sitio, sin mucha ceremonia. Pero entonces se dio cuenta de que eso no era suficiente. Necesitaba un mensaje, una forma de explicarles. No con palabras, sino con hechos. ¿Qué estaba pasando exactamente? Convirtieron a su hija en una mercancía. Le pusieron precio. Vendieron su cuerpo como se vende carne en una tienda. Ahora él hacía lo mismo con ellos. Envasado al vacío, porque trabajaba con carne todos los días y sabía cómo hacerlo. Un precio de suma cero, porque eso es lo que valían sus vidas en su sistema contable. La palabra pagado, porque cada cabeza era un pago. El cierre de un punto de su lista. No envió mensajes, no hizo llamadas amenazadoras, no pidió rescates. Simplemente redujo la lista metódicamente, una por una. Cada 3 o 4 semanas, una nueva desaparición, un nuevo paquete. A principios del año 2005, la familia Gambino había perdido a 8 personas. Entre ellas había varios coordinadores de nivel medio y un contable que manejaba el dinero de los burdeles. Era una catástrofe, cuya magnitud no podían admitir públicamente.
Si otras familias reconocían lo vulnerables que eran, sería una invitación al ataque. Así que guardaron silencio. La policía estaba al corriente de la serie de asesinatos. Para entonces, ya se habían fusionado varios casos en uno solo. Pero la investigación se estancó. Las víctimas eran delincuentes, no había testigos y las pruebas eran mínimas. Los investigadores sospechaban de rencillas internas de la mafia y no trataron de profundizar. Cuando unos mafiosos matan a otros, la sociedad no protesta demasiado. Y Vance estaba cerca de encabezar su lista. La 9ª víctima era un guardia de seguridad que estaba de servicio en el burdel la noche de la muerte de Emily. La 10ª era la persona encargada de resolver los problemas con las chicas que intentaban escapar. La 11ª era la coordinadora que distribuía a los deudores a los puntos. Quedaba una última. Un capo llamado Vincent Moretti. Era el que dirigía una cadena de burdeles en Queens y Brooklyn. Fue él quien firmó la decisión de enviar a Emily Vance a trabajar para saldar su deuda en lugar de aceptar dinero de su padre. Para él era algo rutinario, una de los cientos de chicas como ella que habían pasado por su negocio. Ni siquiera recordaba su nombre. Cuando sus hombres empezaron a desaparecer, Moretti reforzó la seguridad. Dejó de aparecer por sus lugares habituales, cambió sus rutas, dormía en pisos diferentes. Pero no era el jefe de la familia. No tenía recursos para coches blindados y un ejército de guardaespaldas. Era lo bastante importante como para dar órdenes, pero no lo bastante como para que le protegieran como jefe del clan. Vance pasó 3 meses con él. Descubrió que Moretti tenía una costumbre. Todos los domingos cenaba con su madre en su casa de Staten Island. Una noche a la semana, sin guardias, sin armas, sin mirar por encima de su hombro. El deber de hijo resultó ser su punto débil. El 1 de octubre de 2006, Vincent Moretti se convirtió en la 12ª y última víctima del coleccionista. Vance podría haber desaparecido. Tenía dinero, no mucho, pero suficiente. Tenía habilidades que le permitirían desaparecer en cualquier ciudad del mundo. Se había pasado 3 años matando a gente de una de las organizaciones criminales más peligrosas de Estados Unidos, y ni una sola vez había dejado un rastro que condujera hasta él. Si hubiera querido, podría haberse ido a México, a Canadá, a Europa, y nadie le habría encontrado jamás. Pero no quería desaparecer. Más tarde, durante los interrogatorios, los investigadores intentaron comprender su lógica. ¿Por qué se rindió? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué vino él mismo, con la última cabeza en su bolsa, como si estuviera entregando un informe de situación? La explicación de Vance fue sencilla. Había cumplido la tarea. La lista está cerrada. El equilibrio está hecho. Huir era admitir que había hecho algo malo. Y él no creía haber hecho nada malo. Pensó que había restaurado la justicia, que el sistema se negaba a restaurar. El 14 de octubre de 2006, 13 días después del asesinato de Vincent Moretti, Arthur Vance se puso su mejor traje, el mismo con el que había enterrado a su hija 3 años antes. Se afeitó, se peinó y se lustró los zapatos. Luego metió el último paquete en su bolsa de deporte y condujo hasta la comisaría. El sargento de guardia Michael Torres declaró más tarde en el juicio. Dijo que el hombre parecía completamente tranquilo, sin nervios ni excitación. Se dirigió al mostrador, dejó la bolsa y pronunció una frase que quedaría registrada en el expediente del caso. Esta es la última. Cuando Torres le preguntó qué quería decir, el hombre se limitó a señalar la bolsa. Durante las horas siguientes, el lugar permaneció acordonado. Los artificieros buscaron explosivos en el edificio. Los forenses analizaron el contenido de la bolsa. Los investigadores intentaban averiguar a qué se enfrentaban. Y Vance se sentó en la sala de interrogatorios y esperó. Pacientemente, en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando por fin los detectives fueron a verle, habló. No bajo presión, ni tras ser persuadido, lo hizo. Les contó todo, sobre su hija, sobre la lista, sobre cada asesinato. Dio fechas, lugares, métodos,
Explicó su lógica, sus cálculos, su elección de las víctimas. Habló con voz uniforme, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe técnico. Los detectives escucharon durante 8 horas. Por la mañana, tenían una confesión completa de 12 asesinatos en primer grado. Y un gran problema. El problema era que las víctimas eran todas miembros del crimen organizado. Personas que el FBI y la policía de Nueva York llevaban años intentando encerrar. Gente responsable de docenas, si no cientos, de vidas rotas. Vance esencialmente hizo el trabajo de las fuerzas del orden por ellos. Y lo hizo más eficaz. No le excusaba legalmente, pero creó una paradoja ética que nadie quiso abordar públicamente. La familia Gambino tampoco quería publicidad. Admitir que un hombre, no un asesino a sueldo, ni un agente federal, sino un anciano encargado de almacén, había destruido a su cúpula, habría sido tan humillante. Mostraría su debilidad a todos sus competidores. Así que utilizaron sus contactos para mantener el caso lo más discreto posible. La fiscalía accedió, no por simpatía hacia la mafia, sino por pragmatismo. Un juicio de alto nivel habría supuesto meses de testimonios, el descubrimiento de trapos sucios, preguntas incómodas sobre por qué la policía había sido incapaz de atrapar a un hombre durante 3 años. Era más fácil cerrar el caso rápida y discretamente. El juicio de Arthur Vance tuvo lugar en febrero de 2007. Audiencias a puerta cerrada, sin prensa ni cámaras. Se declaró culpable de todos los cargos. Su abogado, nombrado por el Estado porque Vance se negó a contratar uno privado, intentó construir una defensa basada en la locura temporal. Vance rechazó esa estrategia. Dijo al tribunal que había actuado con plena conciencia y que no se arrepentía de nada. El juez le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, 12 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Vance escuchó la sentencia de pie, sin emoción aparente. Cuando se lo llevaban, se dio la vuelta y miró a las filas vacías del público. No había nadie. Arthur James Vance está encarcelado en una prisión federal de máxima seguridad en Pensilvania. En 2025 tenía 73 años. Nunca ha apelado, nunca ha sido entrevistado y ha rechazado todas las visitas. Los funcionarios de prisiones lo describen como un recluso modelo. Tranquilo, disciplinado y nada problemático. La familia Gambino nunca recuperó su antigua influencia. Los sucesos de 2003 a 2006 debilitaron su posición, y los clanes rivales se aprovecharon de ello. Varios miembros supervivientes de la cúpula fueron condenados posteriormente en otros casos. En 2008, se cerró un burdel en Queens, en el marco de una operación federal contra el tráfico de seres humanos. El caso del coleccionista nunca ha recibido mucha publicidad. No se han escrito libros sobre él, no se han hecho documentales. No se ha hablado de él en ningún podcast sobre delincuencia. Unos pocos artículos breves en los periódicos locales y silencio. Demasiada gente tenía interés en mantener esta historia en el olvido. Pero en los archivos de la policía de Nueva York, en polvorientas cajas de expedientes de casos cerrados, aún hay 12 pegatinas térmicas con la misma inscripción. $0. 0 centavos. Y la palabra pagado, grabada en la piel de quienes antes se consideraban intocables. La línea entre víctima y verdugo a veces se cruza donde menos te lo esperas. Arthur Vance había cruzado esa línea y no quiso volver atrás. No buscó excusas ni pidió perdón. Simplemente cerró la cuenta.